Bien, hermanos, pueden abrir la palabra del Señor en esta mañana. En Hechos capítulo 17, vamos a leer Hechos capítulo 17, versículos 22 hacia adelante. Hechos capítulo 17, verso 22 hacia adelante. Leo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con una inscripción al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el cielo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante de oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Tenemos en la escritura un resumen, ¿cierto?, de lo que el apóstol Pablo era. Conocemos por Hechos capítulo 22, versículo 3, un resumen de cuál fue el currículum del apóstol Pablo, o sea, cuál fue el estudio que el apóstol Pablo tuvo, y sabemos que él fue formado con Gamaliel, el cual era un judío muy importante y muy estudioso, y por eso sabemos que el apóstol Pablo tenía una formación muy buena teológicamente. Era una persona que se había formado muy bien en la enseñanza del Antiguo Testamento. Seguramente conoció no solo la Escritura, sino que conoció también todas las discusiones que los judíos tenían, que hoy en día están recopiladas en el Talmud, que es un escrito donde están todas las tradiciones orales de los judíos. Y él tuvo que haber sido formado muy bien en eso, pero se nos olvida a veces que como Pablo fue formado en Tarso de Cilicia, quiere decir que Pablo no solo tuvo formación judía, sino que también tuvo formación pagana. Esto quiere decir que el apóstol Pablo tuvo una formación en toda la filosofía de aquella época. O sea, Pablo tuvo que haber conocido, por ejemplo, las discusiones que habían acerca de Homero. Homero, el que escribió la Ilíada, la Odisea, y que en la escuela con gusto la leemos. Esa formación la tuvo que haber tenido el apóstol Pablo. También de todos los escritores griegos y principalmente de la filosofía griega, que estaba envuelta a Sócrates, Platón y Aristóteles, que ahora los conocemos bien, también se nos enseñan sobre ello. Entonces él tuvo que haber sido formado en todo eso. Y entonces, como él era bien formado, él tenía la capacidad que Dios le había dado para poder usar esos recursos para predicar el mensaje del Evangelio. Y esto lo han notado principalmente los estudiosos, que cuando analizan este discurso que hoy vamos a ver, o este sermón, como quiera verlo, que hoy vamos a ver que Pablo usa todas las herramientas normales de ese tiempo que se llamaban las herramientas retóricas, que es, en el fondo, hablar bonito, ¿ya? Hablar bonito y argumentar bien. Eso es lo que Pablo va a hacer en este discurso. Él va a usar entonces lo que era en la retórica clásica griega, las formas para poder predicar el mensaje del Evangelio, introduciéndolo, dando una introducción, ¿cierto? Incluso la teología cristiana y los pastores y todas las personas ahora somos formados en eso, cuando hacemos sermones y todo eso, tenía trasfondo en la filosofía griega clásica. Después había una especie de narración que se narraban los acontecimientos y después había una argumentación de eso, de lo que estaba
queriendo enseñar la persona, había unas ilustraciones que se daban mientras se estaba relatando y, ¿cierto?, después se tomaban las objeciones que habían sobre el discurso que se estuvieran dando y finalmente se cerraba con una conclusión. Pablo exactamente hace eso acá y demuestra entonces que la formación que tenía Pablo era una formación, ¿cierto?, no solo judía, sino también pagana o griega. Entonces él va a usar todos esos recursos que tiene para poder predicar el mensaje del Evangelio. Ahora, hermanos, hemos visto la vez pasada que prediqué la primera parte, ¿cierto?, de aquí, cómo Pablo va a llegar, como típico, a Atenas, esperando ahí, ve todo lo pagano que hay dentro de él, siente esa ira, ese enojo por ver la idolatría que hay a su alrededor y entonces después va a la sinagoga y después va a la plaza y ahí le expliqué que la plaza no es como la plaza de hoy, sino que era el lugar donde había un intercambio de ideas, así como podríamos decir hoy, entre comillas, la universidad. Era un lugar, ¿cierto?, donde Pablo iba a discutir y ahí se encuentra con los estoicos, con los epicúreos y discute con ellos acerca del mensaje del Evangelio. Tiene una discusión filosófica. Entonces las personas de Atenas lo ven y dicen, hay que tomar a este hombre que está hablando estas cosas y traerlo al lugar donde exponemos los argumentos, donde exponemos las ideas, que era el Areópago. Y ahí es donde Pablo entonces es llevado para poder escuchar lo que él estaba enseñando. Y ahí entonces va a ser el lugar donde Pablo hoy, vamos a ver, va a predicar el mensaje del Evangelio. Entonces, vamos a observar primero cómo Pablo entonces predica al Dios desconocido en el Areópago. Pablo predica al Dios desconocido en el Areópago. Vamos a fijarnos en los versos 22 al 25, donde vamos a poder encontrarnos un par de cosas. Primero, miremos el versículo 22, donde nos muestra que Pablo entonces está en medio del Areópago, se encuentra en ese lugar, observado por todas las personas que están examinando el mensaje que Pablo va a decir, y él entonces, teniendo ese enardecimiento, ¿se acuerdan que estaba enojado al ver esa idolatría? Él podría haber dicho, ¿saben qué? Todos ustedes son unos paganos, hijos de Satanás, y se acabó. Pero fíjense que Pablo no hace eso. Pablo se domina a sí mismo en esa misma pasión que él tenía. ¿Por qué? Porque quería predicar. Y si nosotros tenemos celo, está bien, pero ese celo tiene que estar ajustado a la verdad. Y si estamos llenos del Señor y tenemos el fruto del Espíritu Santo, nos controlamos para poder predicar y tomar esas energías de molestia en poder predicar la verdad. Y eso es lo que hace Pablo. Toma ese celo y ese deseo y dice, voy a predicarles la verdad. Y entonces los versos 22 comienza diciendo lo siguiente. Veo que ustedes son muy religiosos. ¿Cierto? Así es como empieza, dice. Se pone en medio del Areópago y dice, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos. Y ahora esto que parece sencillo es una verdad bastante profunda, hermanos. ¿Cuál es la verdad? Es que todo ser humano por naturaleza es religioso. Todo ser humano por naturaleza es religioso. A esto le llamaban los teólogos el sentido divino. El sentido divino. O sea, todo ser humano de forma innata adora algo. Esto lo dijo, por ejemplo, Juan Calvino en su famoso libro de la institución de la religión cristiana. Él dice, hay dentro de la mente humana y de hecho por natural instinto un cierto sentido de divinidad que no puede ser eliminado por ninguna forma de ignorancia o de deliberado rechazo. Todo ser humano es religioso. Y eso es lo que empieza diciendo. Y luego en el verso 23, Pablo les dice, bueno, yo quiero decirle, mis hermanos atenienses, queridos varones atenienses que me escuchan, yo vengo a predicarles a ustedes exactamente ese Dios desconocido que vi en un altar que pusieron ahí, decía, al Dios desconocido. Bueno, él tomó un elemento de ahí y le dijo, miren, este Dios vengo yo a anunciarle. Ahora, ¿por qué estaba esa inscripción? Estaba esa inscripción porque en algún momento en la ciudad de Atenas hubo una plaga. Y en el mundo antiguo, cuando había una enfermedad, había una plaga, la gente iba desesperadamente a clamarle a sus dioses, para que esos dioses pudieran darle una respuesta. Sin embargo, dice la historia que clamaron a todos los dioses, y eran muchos, como vimos la vez pasada, y nadie respondió, y la plaga seguía extendiéndose, y el mal seguía extendiéndose ahí. Y entonces, ¿qué hicieron? Presentaron un sacrificio a un Dios desconocido. Y, miren, se acabó la plaga. Respondió. Entonces dijeron, nos falta un Dios entre los 1500 dioses que tenemos. Entonces, pongámosle aquí una inscripción a este Dios desconocido. Y Pablo, inteligentemente tomando esa inscripción, les dice, miren, yo vengo a predicarles
de ese Dios desconocido. Seguramente Pablo conocía la historia. De ese Dios que en esa plaga, donde no había ningún Dios que le respondía, bueno, ese Dios es el que yo vengo a predicarles. Vengo a anunciarles el mensaje de ese Dios desconocido. Y va a hacer lo siguiente, Pablo, en el verso 24, les va a decir, bueno, este Dios que les traigo va a ser un poquito diferente al que ustedes tienen. Bastante diferente, cada vez que va en el sermón va a ir aumentando en las verdades de esto, ¿ya? En el verso 24 va a explicar que este Dios desconocido es un Dios que hizo todas las cosas. Ya eso, y ahí tienen que ponerse en los pies de un mundo pagano, en la mente de un ateniense. Para los atenienses la idea de la creación era una idea que distintos dioses creaban las cosas. El dios tierra creaba algo, el dios mar, el dios aire, el dios etcétera. Cada dios creaba ciertas cosas. Pero Pablo aquí estaba diciendo que él, un solo Dios, creó el mundo y todo lo que hay en ese mundo. Y ahí está con una lógica de judío y de lo que dice la Escritura, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que hay. Eso es lo que Pablo quiere transmitir, o lo que dice el Salmo 24:1. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Ahora, esto no era solo de los judíos, sino que algunos filósofos atenienses habían llegado a la misma conclusión. Por ejemplo, los epicúreos, que están en el mismo contexto. Ellos, por la razón, razonando el asunto, habían llegado a la conclusión que no es lógico pensar que hay muchos dioses, sino que debe haber un solo Dios. También Platón llegó a esa lógica. Hay un solo Dios. Y eso ya nos indica, hermanos, que uno razonando las cosas también puede llegar a ciertas conclusiones. Entonces, él decía eso y después decía que Dios no mora en templos hechos por mano humana. Nuevamente, con eso coincidían los epicúreos. Estaban de acuerdo con los cristianos de que Dios no podía ser contenido o no podía estar en un templo y decir, acá está Dios. Solamente aquí, donde estamos nosotros, aquí está Dios. Pablo decía, no, Dios no puede habitar en templo hecho por manos de hombres. Por eso Esteban dijo lo mismo cuando él cita la Escritura ahí en Hechos capítulo 7. Si uno vuelve al discurso de Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 48 al 50, Esteban dice lo siguiente. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dijo el profeta. Ahí está citando Isaías. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O en qué lugar, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano el que hizo todas las cosas? Eso le está diciendo. Ustedes no entienden que este Dios no es como el Dios que ustedes creen tener. Y termina aquí en el verso 25 diciendo que este Dios desconocido no necesita ser servido por manos humanas como si necesitara algo. Y ahí los epicúreos decían, amén. ¿Ya? Decían, estamos de acuerdo, Pablo. Estamos de acuerdo con lo que tú dices aquí. Que pensar que este Dios todopoderoso, este Dios desconocido, necesite de nosotros es absurdo, pero exactamente eso es lo que hacían los paganos. Construían el templo, traían sacrificios, porque Dios o los dioses de ellos necesitaban el sacrificio. Muy distinto al Antiguo Testamento, que ahí no es porque necesitaba, es porque Dios lo mandaba. Es diferente. Pero ellos creían que estos dioses necesitaban el sacrificio. Tenían hambre, tenían frío, tenían necesidad, hay que traerles los sacrificios. Pero Pablo dice, este Dios que yo vengo a predicarles aquí, no es así. Es como dice el Salmo 92. Antes que los montes fueron engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Nada puede contener a este Dios el cual adoramos. En teología sistemática se le dice a esto aceidad, la aceidad de Dios, que quiere decir que Dios existe por sí mismo, que Dios no tiene a alguien que lo esté sustentando. Dios existe en sí mismo y no necesita de nada para vivir o para actuar. Dios es en sí mismo. Es un Dios que no necesita de la criatura. Dios no nos creó porque se sentía solo. Dios nos creó porque Él quiso crearnos. Dios no hizo un día de reposo porque dijo, pucha, para que reposen ahí conmigo que estoy cansadito. No, Dios lo hizo porque Él quiso. Eso es el Dios que nosotros adoramos y ese es el Dios que los paganos tenían. Que creían que era un Dios que estaba en un templo, que necesitaba de nosotros, etc. Hermanos, entonces esto nos lleva a pensar,
en dos cosas importantes que debemos considerar. El sermón del apóstol Pablo nos ayuda a nosotros como iglesia hoy a poder predicar el mensaje del Evangelio en una cultura cada día más pagana, que es la cultura en la cual nosotros vivimos. Y una de las cosas, hermanos, que le aconsejo aquí es no hacer lo mismo que el apóstol Pablo y decirle a las personas hoy, veo que ustedes son muy religiosos. Porque hoy es una ofensa, ¿cierto? Hoy es una ofensa. Qué fanáticos santos se juntan los domingos. Qué terrible. Decir eso hoy en día sería una ofensa. Lo que hace Pablo es tomar los principios y aplicarlos, ¿se dan cuenta? Y Pablo exactamente es un perfecto ejemplo de contextualizar el mensaje del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, los principios eternos se aplican a una cultura en particular. Y nuestra cultura en particular ya no tiene templo en todos lados, ni están adorando y trayendo sacrificio en todos lados. Hoy en día es diferente. Pero sí hay un principio aquí muy importante, es esto. Todas las personas son religiosas. Ahora, ¿en qué sentido estamos hablando de esto? En este sentido, todas las personas tienen creencias, explícitamente o implícitamente. Y ahora observe esto, mi hermano, esta verdad la saben no solo cristianos, sino que incluso autores no cristianos. O sea, lo que nosotros le decimos pagano, no en forma despectiva, sino que no considera a Dios como para su forma de vida. La gente no cristiana también sabe que los seres humanos tienen todos creencias. Y aquí le cito a un autor, George Steiner se llama, en un libro que se llama La nostalgia del absoluto. No es cristiano, pero escuche lo que dice. Dice, las mitologías fundamentales elaboradas en Occidente desde el comienzo del siglo XIX, o sea, que es cuando el siglo que se empieza a sacar a Dios, no solo son intentos de llenar el vacío que ha dejado por la decadencia de la teología cristiana y el dogma cristiano, son una especie de teología sustituta. Son sistemas de creencias y razonamientos que pueden ser ferozmente antirreligiosos, que pueden postular un mundo sin Dios y negar la otra vida, pero cuya estructura, aspiraciones y pretensiones respecto del creyente son profundamente religiosas en su estrategia y en sus efectos. Está diciendo, las personas sacan a Dios, sacan al cristianismo, pero no es que saquen las creencias, siguen ahí las creencias. En otras cosas, en otras ideas, pero siguen las aspiraciones por algo trascendente, o sea, algo que sea más allá. Anhelan la felicidad, anhelan el amor, anhelan la igualdad y cosas por el estilo, pero sin Dios. O sea, siguen habiendo creencias en las personas, pero de igual manera sin Dios. Y aún más, ¿saben lo que hace esta cultura? Lo que hace es tomar los conceptos cristianos y transformarlos en conceptos no cristianos. Y le he dado este ejemplo en otras ocasiones. Por ejemplo, la dignidad de las personas. Todas las personas defienden la dignidad de las personas, pero ese es un concepto cristiano, hermanos. Es un concepto cristiano, tomado de imagen y semejanza. El preocuparse por el débil, hay que preocuparse por los pobres, los desfavorecidos de la sociedad. Bien, ¿de dónde es ese concepto? De la Biblia, pues mi hermano. Es cristiano, pero se transformó en un concepto no cristiano. El que mejor hace esto es un intelectual no cristiano y lo explica. Se llama Tom Hoyer. Escribe un libro que se llama Dominio, que fue muy famoso, donde él muestra que el cristianismo influenció de tal manera en nuestra cultura que ahora los conceptos cristianos son parte de todos nosotros, pero sin ser cristianos. Y es muy interesante, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que saber cuando conversamos con las personas y cuando queremos predicar el Evangelio es que las personas van a rechazar el Evangelio, sin embargo lo van a sustituir por algo. Me acuerdo en alguna de estas evangelizaciones que hemos tenido por acá, me encuentro con un joven en un parque y me acerco a hablarle del Evangelio y me dice, no, yo ya fui cristiano, pero ya no lo soy. Ah, ¿y qué fuiste? No, fui presbiteriano antes. Ah, ya, ok. Y no, ya no creo en la Biblia, no creo en la palabra de Dios. Ah, interesante. Bueno, uno pone cara interesante, ¿no? Y le dice, pero explícame algo. ¿Y cuál es el sentido de tu vida ahora? Y bueno, dio su explicación, dio su creencia, dio su nueva religión. Oye, ¿y qué? ¿El mal y el bien qué es? ¿Una cuestión subjetiva? Si pongo a Hitler aquí y dice que hay que matar a las personas, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Quién determina eso? Y ahí él empezó a dar su explicación. En el fondo, ¿qué hizo ese joven? Reemplazó la fe cristiana por otra creencia. Creer es inevitable, hermano. Y eso es lo que Pablo señala. Veo que son muy religiosos. Todos.
Todos los seres humanos son religiosos. Haz la prueba, pregúntale a alguien, como lo han hecho varios cristianos, hoy en día la onda youtuber, ¿cierto? Y preguntan y salen a la calle, ¿qué cree usted sobre el bien y el mal? ¿Qué cree usted sobre Dios? ¿Qué piensa sobre la muerte? Y empieza y la gente relata sus creencias finalmente. Lo que te va transmitiendo es, bueno, yo creo esto sobre la vida, yo creo sobre esto. ¿Y cuál es el fundamento de eso? No sé, cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? O sea, todo ser humano es por naturaleza religioso. Y luego, hermanos, vemos aquí que Pablo lo que hace es presentar al Dios desconocido. Otro principio importante para nosotros. Cuando nos enfrentamos a las personas y le predicamos el mensaje del Evangelio, les presentamos un Dios desconocido muchas veces. Para algunos un poco conocido, otro para otro desconocido. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es mostrarle a las personas cuál es el Dios que adoramos, porque piensan que adoramos un Dios de cierta manera y a veces no es el Dios de la Escritura, es un Dios de cualquier cosa. Pero lo que más preocupa aquí, mis hermanos, no es tanto que el mundo vea a este Dios desconocido, o no sorprende que el mundo diga no conocemos a este Dios. Lo que sorprende, mis hermanos, lamentablemente es que la iglesia no conozca al Dios de la Escritura. La iglesia no conozca. ¿Cuántos cristianos tenemos que decirle que Dios no es igual a estar aquí, por ejemplo? ¿Cuántas iglesias ustedes conocen que hacen esta conexión? Estar con Dios es venir a la iglesia. No, eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Ahora estamos diciendo que no hay que venir a la iglesia o a congregarnos. No, no estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo que Dios es mucho más que de este lugar. Si no es pensar de forma pagana. O sea, somos igual que los paganos. Pero Dios es mucho más que eso. Dios le servimos en todo lugar. Por lo tanto, cristianos tenemos que mostrarle que lo que yo como trabaje, ya sea en el hogar o fuera del hogar, lo hago para la gloria de Dios. ¿O a cuántos cristianos hay que comentarle y decirle, hermano, como tú vives tu matrimonio, como tú tratas a tu esposa o a tu esposo, como tú crías a tus hijos, es lo que refleja de ti como cristiano? Es lo que refleja lo que tú entiendes de Dios. Pero para muchos ese es un Dios desconocido. ¿O a cuántos cristianos hay que decirle y mostrarle la importancia de ser miembros de una iglesia local y lo que eso significa en la práctica? Llegar temprano, asistir al culto, venir a congregarse constantemente al Señor. ¿A cuántos cristianos hay que mostrarle eso? Es que tienen un Dios desconocido. Un Dios que no es el Dios de la palabra del Señor. ¿O a cuántos cristianos hay que mostrarles que la política y la religión no son algo separados? Y así es como se le transmitió. No, que no importa la política. ¿De dónde sacamos eso, hermanos? ¿Fue una herencia que nos llegó? ¿Pero es lo que nos muestra la palabra de Dios? No. Nos muestra que todas las esferas de la vida, como yo vote, como yo actúe, como yo piense, como yo críe a mi hijo, como yo viva mi matrimonio, como viva mi vida como cristiano, como miembro de una iglesia local, todo eso importa. Todo eso, hermano. Por eso decimos, mis hermanos, que el Dios desconocido a veces es muy desconocido para los mismos cristianos. ¿Cuántos cristianos han estudiado los atributos de Dios y han visto cómo es ese Dios santo? Ese Dios que adoramos, que exaltamos. ¿Cuántos realmente podríamos decir conocemos a ese Dios y adoramos a ese Dios tal como la palabra de Dios nos dice? ¿Realmente hemos hecho eso? Lamentablemente, hermanos, podemos decir que el Dios desconocido es primero desconocido para los propios cristianos. Y luego, entendiendo a ese Dios, entonces podríamos predicar al mundo. Entonces Pablo, mis hermanos, les va a señalar luego que este Dios, y va a seguir enfatizando esto, este Dios que adoramos no es como los dioses de los atenienses. Este Dios no es como los dioses de los atenienses. Versículos 26 al 29. ¿Qué nos dice Lucas aquí? Nos dice en el versículo 26 que de uno solo Dios hizo todas las cosas. Aquí está haciendo una alusión a Génesis, está haciendo una alusión a Adán. Dice que de Adán, entonces, todos los demás fueron creados. De Adán y Eva, la descendencia de este mundo fue creada. Adán era el representante de toda la humanidad, o como se dice en la teología del pacto que creemos en esta iglesia, el cabeza federal. Él, el representante. Por eso cuando él cae, cae toda la humanidad. Porque él representaba a toda la humanidad. Y por eso cuando le dijo en Génesis 1:28, Dios les bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla
ejerzan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra, es un mandato para toda la criatura, para toda la creación. Todos aquellos que hemos sido creados por Dios estamos llamados a multiplicarnos y a gobernar y dominar la creación para la gloria de Dios, lo que en teología se le llama el mandato cultural. Todos tenemos esa responsabilidad, todos los seres humanos. Y entonces para los atenienses, por supuesto, era nueva esa idea, ¿cómo? Que fue creado de una sola persona, de un matrimonio se creó todas las cosas. Nuevamente los atenienses aquí tenían una idea diferentes, principalmente influenciados por la literatura de ese tiempo. Los filósofos, los escritores de ese tiempo tenían otra idea. Ellos pensaban que todo surgió de un caos. Había una especie de caos y ese caos se fue duplicando. Después llegaron otros dioses y esos otros dioses siguieron creando las cosas. Ahora estos otros dioses tenían necesidad, así que había que sacrificarle todo el tiempo a estos dioses pobrecitos que tenían hambre y necesidad. Y ellos pensaban que así fue la creación. Y así fue. Como hoy en día, ¿cierto? Mucha gente no cree en la creación, no cree que Dios creó todas las cosas, sino que tiene otra explicación, la evolución o cosas por el estilo, diciendo, ¿cierto? Así se creó. Lo mismo en ese tiempo, mis hermanos, eso es lo que ellos creían. Eso es lo que ellos creían. Habían algunos que tenían más cercanía con lo que dice la palabra, sí, habían algunos creían y planteaban una idea de un ser que creó todas las cosas, pero no era igual a pensar como nos dice la palabra. Adán y Eva, de él descendió todas las cosas. Luego en el versículo 26 y 27 nos dice que Dios no solo creó simplemente, sino que Él determinó los tiempos, las fronteras y las formas para que ellos lo buscaran si es que pudieran encontrarlo. Esto quiere decir que Dios ha dejado huellas suficientes en la creación para decir que Dios en su providencia está sustentando y guiando al mundo. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando el Señor dice en Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo 5:43 dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persigan, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O sea, Dios en su providencia les da a todos, a los que no son cristianos y a los que no son cristianos hoy en día pueden salir, disfrutar la lluvia, disfrutar el sol, todos. También Pablo dijo, predicando ahí en Hechos capítulo 14, versículo 16, Hechos 14, 16, dijo, en las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, sin embargo, no se dejó sin dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Entonces lo que vemos, hermanos, aquí es que mostraba que había una providencia de Dios. Y adivinen quiénes estaban de acuerdo con esto. El otro grupo, los estoicos. ¿Se acuerdan? Los epicúreos estaban de acuerdo con algo, los estoicos estaban de acuerdo con esta idea de la providencia. Incluso hay estudios que sugieren que esta idea de la providencia de Dios de ahí proviene. Los cristianos la reflexionaron y la aplicaron según lo que la palabra de Dios decía. Y vemos que entonces ellos creían también en una providencia, pero era diferente a la providencia divina. Ellos no creían que Dios es quien guiara todo, sino que simplemente guiaba con las cosas naturales. Entonces había una creencia en la providencia de los estoicos, sí, pero no de la misma manera. Ahora cuando Pablo se refiere a que los hombres pueden de alguna forma palpando y buscarlo, hay que pensar que aquí no es una imagen positiva que esté diciendo, ¿saben qué? Ustedes pueden encontrar a Dios, ustedes van a encontrar al Señor, ustedes buscan a Dios, porque eso contradice lo que dice la palabra, que dice que nosotros no buscamos a Dios, sino que la imagen que usa aquí Pablo es una imagen de un ciego palpando. Dice, Dios ha dejado huella, pero el hombre es como alguien que está ciego tratando de tocar, tratando de palpar por aquí, por allá, a ver si encuentra. Pero el hombre, al estar ciego, no puede encontrar a Dios. Sin embargo, no significa que Dios no haya dejado ninguna huella. Los hombres razonando pueden saber que Dios dejó ciertas huellas y llegar a ciertas conclusiones. Y en el verso 28, Pablo entonces cita unos autores paganos para decir, ¿cierto? Como han dicho sus propios poetas, como han dicho sus propias poetas, que habían dicho que por Él existimos, nos movemos y somos. Sus propios poetas habían afirmado eso. Miren, yo les voy a citar sus propias autoridades, sus propios autores, los que ustedes mismos leen, los que ustedes mismos siguen,
Miren lo que dice. Dice que por Él ustedes se mueven y existen. Y esto no es algo nuevo que Pablo hace. Hay otra escritura donde el apóstol Pablo cita a otros autores, como por ejemplo en 1 Corintios 15:33 o en Tito 1:12. Vemos que hay otra cita de otros autores señalando para mostrar una verdad. Algo que los cristianos van a creer después siempre es que toda verdad es verdad de Dios, de donde venga. Se puede citar a otros autores de donde venga, las verdades son verdades de Dios. Y Pablo entonces en el verso 29 concluye diciendo que la naturaleza divina no se puede comparar a nada, ni a una piedra, ni a una cosa preciosa, no se puede comparar a nada. Pensar que Dios es creado de algo es absurdo. Eso es lo que le está diciendo, es absurdo. Esta crítica, como le he dicho en otras ocasiones, no solo era judía, sino que también era de algunos filósofos que hacían y razonaban y decían, no puede ser que el Dios verdadero sea un Dios que es creado. No puede ser. Es absurdo pensar eso. Y por eso los profetas se burlaban de esto. ¿Recuerdan el Salmo 115, versículo 15, donde dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Se reían los profetas, oye, es absurdo que tu Dios tú tengas que crearlo con tu mano, tengas que hacer el templo, ponerlo ahí, tengas que traerle comidita todos los días y después digas, oh Dios, cúmpleme las cosas. ¿Cómo si tú creaste ese Dios? No tiene sentido, es ridículo. Eso es lo que dicen los profetas y eso es lo que decían muchos escritores. No tiene ningún sentido. Y eso pasa, ¿por qué? Porque estamos en una naturaleza caída. Tenemos ídolos, adoramos a Dios y creamos nuestros propios dioses. Fabricamos nuestros propios dioses. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1. Nos dice que las personas se vuelven necias de tal manera que en vez de seguir lo que dice la palabra, terminan creando sus propios ídolos. Ídolos de aves, de animales, y cambian la gloria de Dios por las cosas corruptibles de este mundo. Entonces lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: no creer en el Dios verdadero y creer en otros dioses es una verdadera locura. Le está diciendo a los que están escuchando, filósofos paganos, gente ateniense que creía en estas cosas, dice que es totalmente ridículo. Y hermano, aquí nuevamente el apóstol nos da principios para nosotros predicar el mensaje del evangelio en una cultura totalmente pagana. Lo que hace Pablo aquí es muy interesante porque ¿saben lo que hace? Pablo toma las autoridades que ellos tienen y las cita, mostrándole que incluso sus propias citas, sus propias poetas, les muestran que las cosas que ellos afirman no tienen ningún sentido. Y esto nos dice a nosotros, hermanos, que nosotros en esta época, ¿cuáles son las autoridades que tenemos en nuestra época? O sea, cuando yo quiero decir que algo tiene peso, que algo es cierto y que algo es verdadero, ¿a quién cito? Generalmente, a un científico. ¿A quién cito? O a un filósofo importante. Eso es nuestra mentalidad de hoy. Si yo quiero decir, no, esto es científicamente comprobable. Es como, ¿en serio? Sí, en serio. No, esto lo dijo tal persona. ¿En serio? Hoy en día, esas son las autoridades. En la ciencia, son los filósofos o los escritores. Eso es en la mentalidad de hoy. Así es como funciona nuestra cultura. ¿Y saben qué? Los cristianos, después de la muerte de los apóstoles, siguieron haciendo exactamente esto. Formaron a los cristianos y los discipularon para que ellos conocieran las fuentes griegas y entonces pudieran citarles a los no cristianos que sus propias autoridades decían estas cosas. Incluso hubo un autor que formó a los discípulos cristianos diciéndoles que era necesario que aparte de la Biblia leyeran también los escritos paganos. ¿Para qué? Para que cuando debatieran y predicaran les pudieran demostrar con su propio escrito que es absurdo lo que dice. Eso es lo que hacían. Y eso, hermanos, nos da el principio que no solo ellos siguieron, sino que después Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los reformadores, si ustedes han tenido la oportunidad de leer realmente los escritos de ellos citan a todos. Ellos citan paganos, ellos citan cristianos, ellos citan de todo. ¿Por qué? Porque entienden que el que lee sabe que está diciendo que toda verdad es verdad de Dios, sea venga de donde venga, porque es verdad del Señor. Y fíjense cómo uno podría hacer este ejercicio. Les doy dos ejemplos. Si hoy quisiera yo decir, ¿saben qué? La creación es algo verdadero, cierto,
una persona no creyente podría decir, no, nadie cree eso. Bueno, yo te puedo citar dos autores no cristianos que no creen en esto que yo creo, pero sin embargo, con la evidencia llegan a la conclusión que sí, es. Por ejemplo, aquí hay un astrofísico inglés, es ateo, se llama Fred Hoyle, no sé si está bien pronunciado, pero él dice, astrofísico inglés, una interpretación del sentido común de los hechos sugiere que una superinteligencia ha manipulado la física, así como la química, la biología, y que no hay fuerzas ciegas dignas de mención en la naturaleza. Los números que uno calcula a partir de los hechos me parecen tan abrumadores que esto me pone la conclusión casi fuera de duda. No es cristiano. Él simplemente está haciendo su pega, su trabajo, y él concluye y dice, ¿saben qué? No, está bien, yo no creo, pero no puedo evitar llegar a esta conclusión que me parece casi evidente. Aquí tenemos otros. Paul David es un cosmólogo, dice, para mí hay una fuerte evidencia que hay algo sucediendo detrás de todo esto. Parece que alguien ha ajustado finamente los números de la naturaleza para hacer el universo. La impresión de diseño es abrumadora. O sea, él dice, es ateo, no es cristiano. Fíjense lo que hace. Y esto lo hacen gente que se llaman apologistas, que son los que defienden la fe. Uno de los más conocidos, no sé si uno de los más conocidos, pero es bien conocido, John Lennox se llama, no el cantante por si acaso. John Lennox es un matemático cristiano de la Universidad de Oxford, el cual es bien conocido por exactamente hacer esto, porque está en un mundo universitario y se dedica exactamente a mostrar evidencia tras evidencia que uno no puede concluir que Dios no existe con la evidencia de hoy. Incluso tiene un libro, se lo recomiendo, se llama ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? Y él con eso argumenta y dice, miren, no podemos decir que con la evidencia que tenemos hoy Dios no existe, para nada. Al contrario, la pregunta es, ¿qué filosofía hay detrás del científico para llegar a esa conclusión? O sea, ¿qué creencias hay detrás de él? ¿Qué religión hay detrás de él para llegar a esa conclusión? Y eso es lo que hay que saber. Porque lo que los puede estar moviendo es una creencia que no es verdadera, pero que él la asume y que por eso llega a esa conclusión. Por ejemplo, decir, los milagros no existen. ¿Y por qué crees que los milagros? No, es que no son posibles. Ya, pero eso no es una prueba, es simplemente una afirmación. Entonces, detrás de él hay una filosofía de vida que le hace pensar que no puede ser posible. Y entonces solo se pone la bata para aparentar que es muy científico e imparcial, pero no existe eso, hermanos. Por eso, esos principios, mi hermano, nos enseñan a lo siguiente. Los cristianos tenemos que orar por sabiduría e inteligencia para que nosotros prediquemos el mensaje del Evangelio. Y esto nos muestra también, hermanos, que Pablo no era un hombre que no usó la razón, que no pensó, sino al contrario, cuando nosotros predicamos, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando nosotros predicamos lo que hacemos es razonar con las personas, mostrarle que no es lógico la postura o lo que ellos creen. Y esto, nuevamente, los cristianos lo hicieron siempre. Los cristianos lo hicieron constantemente y mostraron que en verdad lo que teníamos que hacer con los no cristianos es razonar. No estamos diciendo que los vamos a convertir, hermanos, por si acaso. No es que los vamos a convertir razonando con ellos, pero les vamos a mostrar que es absurdo la posición que ellos tienen o la posición que ellos practican. Y eso es lo que hace Pablo. Pero ¿qué hacemos los cristianos hoy en día, hermanos? ¿Qué hacemos los cristianos? Bueno, tenemos varios problemas. Uno es que no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. Los índices de lectura en Chile son horribles, hermanos. Y lamentablemente los cristianos chilenos, o no chilenos, están involucrados en esto. No leemos la Biblia. No somos buenos lectores. Y ustedes saben, yo siempre le he dicho, lean, hermano. Lean primero la Biblia, obviamente. Yo no estoy diciendo nada de Biblia. La Biblia, yo leo todos los días un capítulo, lo medito, oro al Señor. Lo hacen ustedes, lo hacen. No estoy diciendo que hagan la misma forma mía. Estoy diciendo que tienen que leer su palabra. Tienen que leer lo que Dios ha dejado aquí. Porque así van a poder tener un sustento firme, sólido para poder predicar. Y muchas de las razones por qué no predica la gente es porque dice que no sé qué decir. Bueno, ora, estudia. Y entonces va a poder predicar y no va a tener temor. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque hay pereza, porque flojera, porque no profundizo. Y eso es lo que pasa en verdad, hermano. Eso es lo que sucede generalmente. Entonces necesitamos leer la palabra. Pero además de eso, y aquí siguiendo el ejemplo de la tradición cristiana, los cristianos no solo leían la Biblia. Lean de todo, hermano. Lean de todo. No, es que eso es del mundo, no, es que no podemos leer eso. Hermano, uno lee porque quiere entender el mundo en el que vive
y quiere poder predicarle mejor al mundo en que vive. No porque lo va a convertir nuevamente, pero es nuestra responsabilidad formarnos bien. Es nuestra responsabilidad. Y Pablo fue una persona formada. No fue alguien así que fue nomás y dijo Dios te ama y tiene un plan maravilloso con tu vida. No fue eso. Fue alguien que estaba formado con la palabra del Señor. Y formado con la cultura pagana de su tiempo. ¿Para qué? ¿Para jactarse? No, para predicar bien el Evangelio. Para que otras personas supieran de Cristo y que no tuvieran ninguna objeción ante eso. Y que ellos van a responder por su culpabilidad. Pero yo hice el mejor esfuerzo que pude en prepararme para predicar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo termina Pablo aquí? Termina con el mensaje de la resurrección y la reacción típica de las personas. Versículos 30 al 34. Observamos que primero Pablo dice que Dios ha dejado ya los tiempos de la ignorancia para que se arrepienten. Acuérdense, estaba hablando de paganos. Ellos habían sido ignorantes sobre todas estas cosas, ignoraban sobre Dios, ignoraban de la creación, ignoraban de la verdad de Dios, ignoraban todos. Pero ahora ya no era el tiempo de ignorancia, ahora ya sabían, ahora ya conocían la verdad. Y entonces ¿a qué los llama Dios? Los llama al arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento? De sus pecados, de sus maldades, de que no han cumplido la ley de Dios, de que no han adorado al verdadero Dios, sino que tienen ídolos en sus corazones. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y entonces le dice que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo por medio de una persona concreta. Y esa persona es Jesús. Y esa persona Jesús lo que ha hecho es resucitar. Y aquí es donde, cierto, ellos quedan, no. Ahora hay que entender por qué rechazan la resurrección. Epicúreos, estoicos y todos los filósofos de la época rechazan la resurrección porque ellos no podían concebir que un Dios trascendente, eterno y grande se encarnara, se hiciera hombre. Era una locura, hermanos. Pero no solo eso, vivió entre nosotros y después muere, un Dios muere y un Dios resucita. No, imposible, no podemos creer eso. Y por eso era una verdadera locura para ellos, la resurrección. Ahora, hoy en día sigue siendo una locura, pero por otras razones. Las razones son, no podemos creer en eso, es imposible que pase. Es una razón, pero diferente a la del primer siglo. Pero sigue siendo una locura el mensaje de Cristo, de que Cristo vino, murió y resucitó al tercer día. Sin embargo, ellos no tenían excusa. Pablo les había anunciado este mensaje. Y tampoco, hermanos, nosotros tenemos excusa. No tenemos excusa para rechazar al Dios de la palabra del Señor. Todos nosotros hemos escuchado el mensaje de la palabra, hemos oído del Evangelio, hemos oído de lo que Cristo hizo y por tanto ninguno de nosotros tiene excusa. Y llegará el día, hermanos, en que el Señor nos juzgue. Y por eso hoy, hermanos, como dice la palabra, es el día del arrepentimiento. Hoy es el momento para confesar la maldad, para confesar el pecado, para reconocer que hemos fallado a Dios y poner los ojos en Cristo. Poner los ojos en Él y arrepentirnos de nuestras maldades. Porque la resurrección lo que nos dice es que siempre tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Siempre hay posibilidad de ese cambio porque el Señor ha vencido al pecado y a la muerte y nos ha dejado su gracia para que nosotros vengamos. Pero ¿cuál fue la reacción aquí de las personas? La misma que es la de ahora. Hay personas que creen y hay personas que no creen. Hay personas que se unen a Pablo, dice ahí, y lo siguen. Pero hay personas que se burlan. Ya te vamos a escuchar en otra ocasión eso, Pablo. Ya te vamos a escuchar en otra ocasión esa locura. Y es exactamente la reacción cuando predicamos. Hay personas que escuchan y hay personas que no escuchan. Así que mis hermanos, el llamado para nosotros es creer, arrepentirnos y confiar en ese Cristo que murió y que resucitó. Oremos. Padre, te queremos dar las gracias por este día. Te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, Señor, y pedimos que tú nos guíes siempre en poder, Señor, predicar tu palabra en esta cultura que tú nos has puesto, una cultura pagana, alejada de ti, pero que sabemos que si tú nos das, Señor, en tu oración, en la oración y en la palabra, Señor, mandatos y nos capacitas por tu Espíritu Santo, podremos, Señor, predicar tu verdad. Ayúdanos a confiar en tu misericordia, en tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.